Bueno, tengan todos buenos días, el Señor los bendiga. Mientras nos vamos acomodando, nos vamos sentando, voy aprovechando para dar algunos anuncios. Recordemos que ya dentro de 2 domingos tenemos el compartir de Acción de Gracias. Ya cada uno de ustedes asumió lo que quiere traer. Les agradezco porque lo hayan hecho, ya está todo delimitado. Nosotros también tenemos que hacer algunos arreglos acá. Si el clima nos acompaña, es una propuesta, la idea es hacerlo afuera. Si el clima nos ayuda. Creo que es más agradable, más chévere, más estilo picnic. Vamos a ver cómo nos va con la temperatura, con el clima. El 30. En segundo lugar, vamos a tener otro conversatorio, otra charla. Más que conversatorio, es una charla. Técnicamente un conversatorio tiene 2 personas como mínimo exponiendo un tema. Vamos a tener nuestra próxima charla el 6 de diciembre. El 6 de diciembre va a ser nuestra segunda charla. O sea, después del picnic, el 6 de diciembre, el domingo siguiente, tenemos nuestra siguiente charla y vamos a hablar acerca de los dones extraordinarios. Esa va a ser el tema de la charla, los dones extraordinarios del Espíritu. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca del tema. Ya ustedes conocen el formato charla. Si ustedes tienen preguntas, háganla y allí resolvemos dudas. Si ustedes quieren presentar un texto bíblico, presente el texto bíblico y se conversa también sobre el texto bíblico. Aprovechemos la oportunidad para conversar de un tema que va a ser de edificación para todos nosotros. Por lo demás, tengo los anuncios usuales. Recordemos los horarios: escuela dominical 9:30 de la mañana, servicio 11 de la mañana. Estamos viniendo los domingos a las 9:15 antes de escuela dominical para orar. Entonces, si usted se quiere unir al tiempo de oración, ya sabe, llega un poco más temprano, 9:15 de la mañana. Estamos orando por el domingo, por las peticiones que estamos presentando como iglesia. Entonces, tiempo de oración 9:15, 15 minutos de oración. Escuela dominical 9:30, servicio 11 de la mañana. Y los miércoles tenemos a las 5:30 de la mañana, eso es online, el tiempo devocional y de oración. Entonces, todo aquel que se pueda programar, un día que no se sienta tan cansado, que tenga buenas energías, únase por favor al tiempo devocional y de oración. Y los jueves tenemos el curso de inglés, ESL. Entonces es una oportunidad para aprender inglés, y no solo para eso, sino también para compartir entre nosotros. Ya vemos un grupo como de 8 hermanos de la iglesia en ESL, una oportunidad para compartir con los hermanos de la iglesia y para también hacer relaciones con personas de la comunidad. Bueno, esos han sido los anuncios del día de hoy. Voy a aprovechar este tiempo para dar algunos anuncio, a explicar un poco cómo funciona el boletín. Esto hay que recordarlo de tanto en tanto. En el boletín sigue toda la estructura del servicio. En la tercera página, donde dice sermón, es para tomar notas. Si usted desea tomar notas, es para tomar notas acerca del sermón que se está predicando. Y en la parte de atrás, el boletín tiene un par de preguntas para la reflexión. Son 2 preguntas acerca del sermón. Entonces son preguntas para que usted en su casa, luego de haber escuchado la enseñanza, luego de haber tomado notas, usted reflexione para usted. Eso es para usted. Usted reflexione, tome notas, reflexione, ore al Señor acerca de esas preguntas. Las preguntas tienen la intención de hacernos pensar, de meditar en lo que escuchamos. Esa es la intención de las preguntas. Pero no simplemente meditar para decir, oh, ya sé lo que este versículo dice. No, cómo se aplica a su vida específicamente. Ese es el propósito de las preguntas. Y al final hay un código QR. Aunque yo estoy enviando creo que todas las semanas, el link para las peticiones de oración. Si usted por algún motivo no puede entrar el link por WhatsApp, use su cámara. Use la cámara de su celular en este código QR y allí se le va a abrir el formulario para que usted coloque su petición de oración. Entonces, habiendo hecho todos esos anuncios, vamos a empezar con el servicio del día de hoy. Recuerde ajustar su celular, dejarlo en modo silencioso.
Y recordando que el tema de esta serie se resume en lo que dice el Salmo 119, verso 1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Vamos a leer nuestro llamado a la adoración, que está en el Salmo 24. Salmo 24 como llamado a la adoración. Y así dice la palabra del Señor. Con esta lectura damos inicio al servicio. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Oremos. Señor, tú eres el Rey de Gloria, que nos prometes a todos los que que somos hijos de Abraham, por medio de la fe, a todos los que somos de la generación de Jacob, a todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, aquel que subió el monte, aquel que ascendió a la gloria, con su vida perfecta y su sacrificio. Tú nos prometes que a todos los que vamos tras sus pisadas, todos los que hemos creído en Él, vivimos para su gloria. Las puertas eternas nos serán alzadas y entraremos con Él a la gloria eterna. Señor nuestro, nosotros te pedimos que en esta mañana, nosotros que venimos por medio de la fe a la Jerusalén celestial, unidos a miríadas y miríadas de ángeles, unidos a los creyentes que han partido y están delante de tu trono, con toda la iglesia alrededor del mundo, te rogamos, oh Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a ti, nuestro Señor Jesucristo, conforme a la verdad de tu santísima palabra. Esta mañana te lo pedimos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar el himno 47, Grandes y Maravillosas. Himno 47, Grandes y Maravillosas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya y amén. Gloria y honra sean a nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, continuemos cantando el Salmo 46 en las estrofas 4 a las 6. Vamos a esta vez a comenzar a aprendernos
la cuarta, la sexta estrofa del Salmo 46. Está dentro del boletín, Salmo 46. Y haremos lo mismo que hemos venido haciendo. Él nos guía la primera vez y nosotros repetimos la segunda. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ven y ven las obras de Jehová, que ha puesto solamientos en la tierra. Ahora tenemos que parar ahí para poder empatar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ven y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros al fuego. Última estrofa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hermanos míos, vamos a confesar lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Vamos en este momento a orar y confesar nuestros pecados al Señor. Oremos. Dios de misericordia, venimos delante de ti confesando nuestras faltas, siendo examinados por tu Espíritu Santo y nuestra conciencia, especialmente en lo que respecta al 9º mandamiento, a no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Reconocemos, Señor, que nuestros labios muchas veces se han prestado para hacer el mal, para decir lo que no nos concierne,
lo que no comprendemos, lo que no sabemos con certeza acerca de nuestro prójimo, que hemos sido muy rápidos para oír o decir chismes, para no dar testimonio de la verdad, y que somos muy lentos, Señor, para exaltar a nuestro prójimo por sus virtudes, por lo bueno. Señor, te pedimos que por favor nos examines, que cuestiones nuestras conciencias sobre cualquier mentira, calumnia, cualquier murmuración, cualquier palabra que levantemos, Señor, que denigre o que irrespete la honra de nuestro prójimo. Te pedimos igualmente que, Señor, cuestiones nuestras conciencias por tu Santo Espíritu, si hemos, nuestro buen Señor, evitado reconocer lo bueno de nuestro prójimo. Señor nuestro, queremos dar buen testimonio de nuestro prójimo. Queremos usar nuestros labios, nuestro buen Dios, para hablar la verdad de nuestro prójimo en amor y para sobrellevar con paciencia las cargas de los unos de los otros y de nuestro prójimo. Te lo rogamos, buen Señor, perdónanos por amor de tu nombre, y que tu Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos lleve, Señor, a ser cada día más intencionales en que nuestros labios se presten solo para la verdad acerca de nosotros y de nuestro prójimo y de nuestros hermanos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice: porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a cantar juntos el Salmo 51, versos 10 al 12. Salmo 51, versos 10 al 12 está debajo del Salmo 46. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia, oh Dios. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fuera de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Amén. Vamos ahora a leer, hermanos míos, la ley del Señor en Éxodo 20, versos 1 al 17, página 76.
Éxodo 20, versos 1 al 17, página 76. Dicen por favor amén cuando lleguen allí. Esta es la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Vamos a cantar juntos ahora el himno Ciudad de Dios. Está también en la hoja que tenemos por fuera. Ciudad de Dios. Está en el reverso de la hoja. Resplandeciente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce ni temor,
lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no habrá más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Y una vez más, la ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Tendremos entrada a esa gloriosa ciudad, no por nuestras obras. Si algo nos ha enseñado esta serie de los 10 mandamientos, es que el varón perfecto que ha entrado como antecesor nuestro, en primer lugar, a esta gran ciudad es nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en Él tendremos entrada a la ciudad celestial. Ahora, mis hermanos, voy a leer 1 Corintios 16, versículos 1 al 2, y estaremos orando por las ofrendas. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Oremos. Señor nuestro, gracias por el privilegio que nos das de ofrendar, porque por medio de la ofrenda reconocemos que tú, Señor, eres nuestro dador, nuestro sustentador. Eres quien ha sostenido nuestra vida hasta el día de hoy. Y que lo haces con tal sabiduría, Señor, con tal gracia y con tal amor, que nos das lo que necesitamos en el momento adecuado, en el momento preciso, para que siempre sepamos que viene de tu buena mano, para que nunca nos olvidemos, Señor, que más allá de nuestro esfuerzo, está la gracia tuya en concedernos todas las cosas. Gracias igualmente por las ofrendas que se han levantado hasta este punto, en el mes de noviembre. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo. Nosotros pedimos que estos recursos sean bien utilizados sabiamente para los propósitos del Evangelio, del Reino, para que el mensaje siga corriendo, para que como iglesia la obra del ministerio continúe siendo sustentada. Señor nuestro, da sabiduría a quienes cuentan estos recursos, a quienes los administran y a quienes también hacen uso de ellos, para que, Señor, tú seas honrado por nosotros como mayordomos de estos recursos tuyos. Lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar en gratitud el himno Bendice alma mía.
Salmo 103, versos 1 al 2, que es el himno 101 en nuestro himnario, para quienes no lo sepan. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. La segunda lectura, vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 17 al 27. Efesios 4, versos 17 al 27. Está en la página 1204. Página 1204, 1204. Efesios 4, versos 17 al 27. Dicen amén cuando estén allí, por favor. Página 1204. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Aquí se nos muestran las marcas de lo que es una nueva vida en Cristo. Y a propósito del mandamiento que estaremos viendo hoy, una de esas marcas es hablar verdad cada cual con su prójimo. A propósito del no dar falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Vamos a orar. Señor nuestro, te agradecemos en esta mañana por darnos el privilegio de adorarte, de exaltar tu santísimo nombre, oh Señor, de convocarnos a una como pueblo tuyo para escuchar tu verdad, para gozarnos en la verdad de la palabra tuya. Porque tú, Señor nuestro, eres el testigo fiel, aquel que dio testimonio de la verdad hasta el final, y que fuiste injustamente crucificado por nosotros, para que ahora nosotros hablemos verdad con nuestro prójimo, para que ahora, Señor, nosotros seamos portadores de verdad en nuestros labios, no solo la verdad de tu palabra, sino la verdad que respecta a cada cual, a cada persona que nos rodea. Ayúdanos a ser, Señor, celosos, profundamente celosos, en que la dignidad de nuestro prójimo, de nuestros hermanos en la fe, sea siempre preservada. Ayúdanos, Señor, a tener un celo santo en contra de la mentira, en contra de la falsedad, en contra del rumor, del chisme, Señor. Que cuando escuchemos algo que no nos consta, Señor, acerca de alguien, seamos tardos, lentos, para utilizar nuestros labios para proferir mal,
para decir lo que no es verdad. Y que por el contrario, oh Señor, nuestra mente, nuestros labios, busquen decir siempre lo que es bueno, lo que es útil, lo que es verdadero y lo que es justo acerca de nuestro prójimo, acerca de nuestros hermanos. Ayúdanos, nuestro buen Señor, porque es un mandamiento tuyo y tú lo ves con la misma importancia con que ves el tenerte a ti como Dios verdadero, o el adorarte en tu santo día, o el honrarte a ti con nuestros labios. Es tan importante, Señor, como no matar. Es tan importante como no cometer adulterio. Es tan importante como no robar. Señor nuestro, que la ligereza de nuestros labios no sea más. Que tengamos labios piadosos, santificados por ti, Señor, para tener cuidado con lo que decimos sobre las personas quienes los decimos. Señor, vivimos en un mundo, en una generación donde el ser rápido para hablar es la norma. Donde ser rápido para comunicar es la nueva tendencia. Venimos en una cultura, Señor, nuestra cultura hispana, donde creemos que la sinceridad se tiene que confundir o tiene que ser igual a decir lo que no nos consta. A ser ligeros para hablar de otros. Señor nuestro, lejos sea de nosotros el irrespetar a nuestro prójimo, dando un testimonio de él que no es cierto. Lejos sea de nosotros ser duros con el prójimo, cuando hay cosas loables en él, cuando hay cosas buenas en él, que son dignas de exaltar. Señor, santifica nuestros hogares, santifica la iglesia, santifícanos en nuestro lugar de trabajo, que nosotros marquemos la diferencia, Señor, en una cultura que está muy dada a no tener ningún respeto por la verdad, ni por la honra de las demás personas. Ayúdanos, nuestro buen Señor, por amor de tu nombre. Esta es la palabra tuya para nosotros el día de hoy. Por amor de tu nombre, que tu Espíritu Santo obre con poder para santificarnos de dentro hacia afuera, para purificar nuestros labios. Porque la lengua es un arma peligrosa, capaz de incendiar un bosque. Y de nuestras lenguas no debería salir una fuente buena y una fuente mala. Por favor, Señor, ayúdanos. Haznos tardos para hablar, pacientes para pensar. Que te honremos a ti, Señor Jesucristo, a quien decimos seguir como maestro, en la manera en la que hablamos y nos dirigimos a los demás. Que aprendamos de ti, que jamás levantaste una mentira, que dijiste la verdad sobre cada cual. Que aprendamos de ti, Señor, que sigamos tus pisadas. Lo pedimos por amor de tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, sellando esta verdad. Bendice, Señor, cada hogar. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Dale a cada cual, Señor, lo que necesita. Atiende esas peticiones que hemos venido elevando delante de ti. Esas peticiones que hemos venido elevando delante de tu presencia durante los miércoles y los domingos. Atiéndela, Señor, por amor a tu nombre. Y te pedimos que nos concedas, nuestro buen Dios, el perdonarnos los unos a los otros. No pagar mal con mal, no pagar chisme con chisme, no pagar murmuración con murmuración, sino perdonarnos los unos a los otros y hablar la verdad los unos de los otros. Protégenos del maligno, Señor, que destruye tu cuerpo por la falta de verdad. Y si no es por la falta de verdad desde el púlpito, es por la falta de verdad entre los miembros, los unos con los otros.
Protégenos, Señor, de las garras del maligno, de nuestra propia carne. Protégenos de la tendencia del mundo y de nuestra cultura. Lo pedimos por tu santísimo nombre. Amén. Hay una película, una novela clásica llamada Matar a un ruiseñor, perteneciente a la época dorada de Hollywood, cuando fue filmada como película. Básicamente esta película Matar a un ruiseñor, trata acerca de un hombre de raza negra que fue acusado falsamente de un crimen terrible. Era inocente, claramente inocente. Y durante las 2 horas, casi 2 horas de película, uno casi que puede vivir el drama de este hombre, acusado injustamente de haber cometido un crimen que jamás hizo. La sala del tribunal sabía que era inocente, pero estaba llena de miedo, de prejuicios y depresión. En la película podemos ver lo que es un buen ejemplo acerca del falso testimonio, que no solamente se manifestaba en las mentiras del acusador, sino también en el silencio de los que callaron. A pesar de la valiente defensa de su abogado Atticus Finch, Tom, él se llamaba Tom Robinson, fue acusado, condenado por el falso testimonio y por los prejuicios de la comunidad. La vida de un hombre quedó arruinada porque la verdad fue ocultada. Mis hermanos y amigos, esto hace tremendamente importante el 9º mandamiento. Dios nos dice, no soy yo, es el Señor. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Porque cuando se traiciona la verdad, la gente sufre. Y sufre no solo en un tribunal, sino también en las iglesias, en las familias, en las amistades y en los lugares de trabajo. El falso testimonio destruye reputaciones, destruye relaciones. ¿Y cuántas personas no han dejado la iglesia de Cristo por este pecado? Porque se levantó falso testimonio contra ellas. Porque se faltó a la verdad en contra de ellas. Este pecado, podríamos decir, hace parte de una lista que alguna vez hizo un teólogo llamado Jerry Bridges. Pecados respetables. Esos pecados que están dentro de la iglesia, pero como no se ven tan graves en comparación a los del mundo, nadie dice nada. Pecados santificados. Es normal que en la iglesia pase. Pero mis hermanos míos, no es así. No es así porque el mismo que dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mismo que dijo, no tomarás mi nombre en vano. Y noten esa comparación. Nos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Noten que a Dios le importa tanto como lo que pensamos y decimos de su nombre, a lo que decimos de nuestro prójimo. Piensen eso. El mismo Dios que dio el 3er mandamiento, dio el 9º mandamiento. A Él le importa cómo tratamos el nombre de nuestro prójimo, la buena honra y reputación de nuestro prójimo. Matar a un ruiseñor nos recuerda lo fracturado que está nuestro mundo. Yo invito al que tenga tiempo para ver la película que la vea. Como es una buena película, además de todo, es parte de la época dorada de Hollywood. Pero así como la película nos recuerda lo fracturado que está nuestro mundo, la cruz nos recuerda hasta dónde llegó Cristo para sanarnos. Porque aquel de quien es dicho en la Escritura que es el testigo fiel, nos dice también la palabra de Dios, no se avergonzó de dar testimonio de Dios ante las autoridades. Y Él, el testigo fiel, aquel que es fiel y verdadero, obedeció este mandamiento para nuestra salvación. Nuestro sermón se titula Cristo el testigo fiel y tiene 4 puntos. El primero es el mandato de la verdad. El segundo es el fracaso de los testigos. El tercero es el llamado a ser testigos. Y el cuarto, el testigo fiel. El mandato de la verdad, el fracaso de los testigos, el llamado a ser testigos y el testigo fiel. Y oremos. Señor nuestro,
por amor de tu nombre, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Señor, no podemos ser, no queremos ser como el mundo. Tú nos has dicho que no nos adaptemos a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento a través de tu palabra. Renuévanos, Señor. Que tu palabra nos cambie de dentro hacia afuera para que seamos personas diferentes y luz en este mundo. La ciudad asentada en la colina que da luz a un mundo que se hunde en tinieblas. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, el mandato es muy claro. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Es una ley que protege a cualquier persona, guarda la honra de las personas contra las acusaciones falsas que se levantan en contra de ella. Es un mandato que busca salvaguardar la justicia y la verdad. Y tan importante es este mandato en las Escrituras que cuando revisamos lo que decía el resto de la ley, particularmente en el libro de Deuteronomio, encontramos algunos detalles sobre la aplicación a esta ley. Detalles que nos pueden servir como aplicación para buscar maneras cómo aplicarla en nuestras propias vidas y detalles que incluso se conservan aún en el Nuevo Testamento en cuanto a la vida de iglesia. Por ejemplo, la ley decía que en los procesos, en las acusaciones contra otras personas, siempre se requería 2 o 3 testigos. Eso para salvaguardar toda verdad. Ese es un principio que se mantiene para nosotros como iglesia. Particularmente no se puede levantar acusación contra un anciano sino con 2 o 3 testigos. Y además, cuando hay procesos de disciplina, uno de los pasos de la disciplina es que haya 2 o 3 testigos. Entonces, a Dios le importa mantener el testimonio de las personas. A mantener el testimonio de las personas. Además, la ley castigaba severamente a los falsos acusadores y les daba el mismo castigo que aquel que fue falsamente acusado. Se los pongo con un ejemplo. Si tú acusabas a alguien de robar y era mentira, entonces el castigo era para ti. Así era de severa la ley, aunque creo que no es severidad, creo que realmente es la justicia bien aplicada. Tan importante es este mandamiento que está mencionado con los demás 9. Así de importante es. El propósito de Dios para su iglesia es construir una congregación basada en la verdad y la integridad. Hermanos, el propósito de la iglesia no es llenarnos simplemente de información. El propósito de la iglesia no es simplemente venir a sentir cosas bonitas. El propósito de la iglesia no es que hagamos muchas cosas para distraernos un día a la semana. Parte del propósito del Señor con su pueblo es que su pueblo sea hablador de verdades. Así lo dice en el libro de Zacarías. No solo la verdad de la Escritura, sino la verdad los unos de los otros. Zacarías también dice en su libro, estas son las cosas que deben hacer. Hablen la verdad unos a otros. En sus puertas administren justicia para que haya verdad y paz. Hablar la verdad unos a otros hace parte de lo que Dios espera de su pueblo. Entonces, el 9º mandamiento, hermanos, al final de cuentas es un regalo de Dios para nosotros. Salvaguarda la justicia, mantiene sanas las relaciones entre las personas, defiende la verdad, honra la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y protege el honor de nuestro prójimo. Entonces, ¿qué pasó? Si es un mandamiento tan bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué vivimos en el mundo que vivimos? ¿Por qué vivimos en un mundo que se alimenta de la mentira, de dar falso testimonio? ¿Por qué vivimos en el mundo que vivimos? ¿Por qué vivimos en un mundo donde los titulares de prensa, los que más copan la atención, son si a una persona la acusaron de este o aquellos cargos? Recuerdo que ayer, reflexionando con mi esposa un poco sobre este pasaje, nosotros sábado en la noche
tratamos de meditar un poco lo que vamos a ver en el sermón, decíamos, hablando de nuestro país, decíamos, porque en nuestro país es tan usual que los políticos se demanden unos a otros y al final los procesos quedan en nada. O sea, bueno, es posible que haya total impunidad, pero también es posible que haya mentira. Y que el demandarse sea sencillamente una manera de traer la atención y distraer otras cosas. Es sencillamente la honra de las personas no importa, está por el piso. Entonces vamos a ver cómo fue que este pecado entró al mundo. Eso nos lleva al segundo punto, el fracaso de los testigos. Desde los inicios, cuando Adán fue creado, a él se le dio un encargo. La palabra del Señor, la palabra especial que él debía obedecer. No comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacía moriría. Sin embargo, cuando la verdad fue retada con la mentira de la serpiente, él guardó silencio. Él no le dijo a su esposa, esta es la verdad de Dios. Esto fue lo que Dios mandó. Por el contrario, dejó que la mentira tomara ventaja y tenemos allí claramente el mandamiento quebrantado. La verdad fue ocultada, la mentira fue preservada. Pero además, luego de que el Señor lo juzga, establece un juicio contra Adán y Eva, Adán, en vez de confesar la pregunta que Dios le hace amorosamente, Adán se defiende con otra mentira. La mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Dos cosas. Primero, Dios no le dio la mujer para que él pecara. Dios le dio la mujer para que fuese ayuda idónea. Esa es la primera mentira. La segunda mentira es que ella no forzó a Adán a que comiera. Ella le mostró el fruto y él comió. Entonces, Adán en su propia defensa hizo a Dios mentiroso de lo que él estaba diciendo. Porque él sencillamente acusó a Dios indirectamente de lo que había pasado. Lo hizo responsable. De allí en adelante, mis hermanos, este pecado entró al mundo. Y lo que vemos en la Biblia es un largo recorrido de personas dando falso testimonio los unos de los otros. Ahora, pasemos a Israel, el hijo tipológico de Dios, a quien se le encomendó, a quien se le colocó en un jardín, léase la tierra prometida, para que guardara la ley. Y al guardar la ley, entonces, ellos serían preservados en la tierra. El Antiguo Testamento está repleto de historias acerca de cómo el mandamiento se violó. Pero particularmente hay una que es un buen ejemplo y que marca un punto crucial en la historia del reino de Israel del norte. Es la historia de la viña de Nabot. En esta historia, el rey Acab ambicionaba el campo de Nabot, pero no podía conseguirlo. Nabot, hombre justo, dijo, esta es mi heredad, esto es lo que mis padres me dejaron, y lo correcto, según la ley, es que yo lo deje a mis hijos. Eso era lo correcto. ¿Qué hace el rey Acab? Se amarga, se entristece, cae enfermo de ira en su lecho, y entonces Jezabel falsifica cartas para armar un juicio falso. Y el resultado del juicio falso, consiguiendo dos testigos falsos, dos hombres perversos, como dice el pasaje, el resultado es que Nabot es injustamente juzgado y es apedreado como una persona blasfema. Por supuesto, el pasaje también nos dice que ese pecado tuvo como consecuencia que la dinastía de Acab definitivamente fuera cortada en su hijo y no siguiese. Y algo nos enseña esa historia. La ruptura del noveno mandamiento jamás viene sola.
cuando faltamos a este mandamiento, normalmente faltamos a otros como consecuencia. Porque la mentira siempre busca una ventaja sobre algo. La vida y los bienes de este hombre justo se perdieron, de Nabot. Y por si eso fuera poco, lo que hizo Acab era solo una muestra del estado de los reinos de Israel del norte y de Judá. Profetas como Oseas lamentaban la ruptura moral del pueblo. Y en Oseas 4:2 dice: hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Rompe por completo con toda restricción y corre sangre tras sangre. Los dos primeros que se mencionan son el perjurio y la mentira. Jeremías también dice, capítulo 9, versos 3 y 8, la lengua de ellos, de Judá, es una flecha mortífera, habla engaño. Con su boca habla de paz a su prójimo, pero en su corazón le tiende emboscadas. Esa generación que decía, templo de Jehová es este. Esa misma generación de los tiempos de Jeremías, mientras se gloriaban en que tenían el templo, mientras se gloriaban en que tenían el sistema de sacrificios, que tenían la adoración verdadera, no como el Israel del norte. Nosotros sí tenemos la adoración verdadera. Dice Jeremías, la lengua de ellos es una flecha mortífera, habla engaño. Con su boca hablan de paz a su prójimo, pero en su corazón le tienden emboscadas. Mientras decían shalom, con sus lenguas maltrataban a su prójimo. En lugar de verdad y justicia, el engaño era generalizado. Jueces corruptos, testigos falsos, amigos calumniadores. La congregación que estaba llamada a ser la luz de las naciones dio falso testimonio y no reflejó el carácter justo de Dios. Esos fracasos de Israel y de Adán demuestran hacia dónde nos conduce nuestra naturaleza pecaminosa. Son la demostración hacia dónde nos conduce. Son la demostración de que nuestra naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán, es capaz de dañar el honor de nuestro prójimo y de paso el honor de Dios que creó a los hombres a su imagen y semejanza. Así somos. Mis hermanos, cada ejemplo de violación de este mandamiento que aparece en la palabra de Dios muestra la incapacidad de la humanidad de mantenerse por sí misma honesta y fiel. Eso es lo que demuestra. En lugar de defender a los inocentes, los condena. En lugar de decir la verdad, prefieren mentir. Ese es el patrón recurrente. Ese es el patrón recurrente. Esa es la razón por la que los tabloides venden tanto. Esa es la razón por la que porque muchas de las redes sociales son populares. Vuelvo a lo mismo, lo que dijo Fernando, las redes sociales son amorales, ni buenas ni malas. Pero es cierto que son usadas con malos propósitos por las personas. Esto lo único que nos demuestra es que solo el problema de nuestros labios clama por un redentor. Hermanos míos, la gente a veces dice, yo necesito un salvador. Yo no mato, yo no robo, yo soy bueno. Fíjate que solo tus labios son más que suficientes para requerir a Cristo. Más que suficientes. Solo lo que hacemos con los labios muestra lo que hay dentro de nosotros. Y la escritura del libro de los Salmos compara esta tendencia de levantar falso testimonio en contra del prójimo, de no hablar verdad de nuestro prójimo. Y utiliza un término bien fuerte. Lengua de víboras. Lengua de la serpiente antigua. Así lo dicen los salmos. Esto es profundamente serio. Entonces, antes de pasar a ver cómo el Señor nos rescató en este mandamiento, quiero que reflexionemos un poco más en cuál es el alcance del mandamiento. Porque a veces tenemos una visión muy reducida de lo que todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios nos dice respecto a él. Entonces nos lleva a ese punto, el llamado a ser testigos.
Entonces, ¿qué nos exige el noveno mandamiento? Nos exige básicamente dos cosas. Primero, buscar la honestidad, proteger el buen nombre de nuestro prójimo. Esa es la parte de lo que debemos hacer. Proteger el buen nombre de nuestro prójimo. Y evitar toda forma de falsedad y de silencio injusto. Entonces, en primer lugar, el Señor nos manda a promover la verdad en todas nuestras relaciones. Debemos decir la verdad con sinceridad y en su totalidad, tanto en los tribunales como en la vida cotidiana. Hermano, no debemos ser como la generación de los fariseos, de la que se nos menciona en el Sermón del Monte, que básicamente le decían a los israelitas, ustedes pueden jurar, establecieron un sistema de juramentos. Ustedes pueden jurar delante de la corte, por el templo, por el cielo, por el Señor, para dar testimonio a la verdad. Pero si no están en la corte, no pasa nada. Usted puede jurar de pronto por el tesoro del templo, que no es tanto, y usted entonces puede mentir. Usted puede jurar entonces por la tierra, y usted puede mentir. ¿Qué dice Jesús? ¿Sabe una cosa? Que su sí sea sí, que su no sea no. Porque todo lo que más de esto de mal procede. El punto que estableció nuestro Señor Jesucristo es que lo que dices debe ser confiable. Debe ser la verdad. Eso es todo lo que nos debe interesar. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, escúchame esto, a amar el buen nombre de nuestro prójimo. A amarlo. A nosotros nos debe importar que la honra de nuestro prójimo sea preservada. Entre nosotros debe haber una cultura, entre nosotros y nosotros para con los de afuera. Por eso hablo de prójimo, no solamente hermanos, prójimo. Debe haber una cultura de honor. Si una persona hace algo bueno, debe ser exaltado. ¿Por qué no? Justamente en la escuela dominical hablaron un poco del tema, de que pensamos que la humildad es sencillamente tener como una baja autoestima. No, es que si una persona es digna de ser elogiada, debe ser elogiada. ¿Por qué le tememos a eso? Y lo mismo, si una persona es digna de ser justamente acusada de algo, debe ser justamente acusada. Es impartir justicia en lo que decimos, en la manera en que hablamos de los demás. Es tener la honra de nuestro prójimo siempre presente. No estoy hablando aquí de ocultar el pecado. Estoy hablando de siempre pensar en la honra de nuestro prójimo. Eso nos debe llevar, en pocas palabras, a que nosotros, como nos dice la misma palabra de Dios, no deberíamos estar pensando en todo tiempo en exponer cualquier falta pequeña de nuestro prójimo. De hecho, la palabra nos manda explícitamente a sobrellevar con paciencia las cargas los unos de los otros, a ser pacientes entre nosotros. La palabra nos llama a eso. Debemos ser pacientes los unos con los otros, porque lo que podemos hacer con nuestros labios, mis hermanos, es destruir la honra de una persona. Y créanme que recuperar la honra es bien difícil después que ha sido destruida. Debemos ser pacientes los unos con los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, honrarnos los unos a los otros. De hecho, tener por mayor honra a los demás. A eso nos llama la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, en vez de difundir chisme por cualquier cosa pequeña que usted escuchó o vio o que creyó acerca de alguien, piense 2 veces. ¿De verdad esto es bueno? ¿De verdad esto es útil? ¿De verdad es justo? Piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Porque la honra de su prójimo importa. La honra de su prójimo importa. Nosotros en la cultura hispana somos buenos de tratar de preservar nuestra propia honra y de preservar la honra de la familia. Considere esto. Dios no nos dice, Dios
no solamente nos dice que debemos preservar la honra nuestra y de nuestra familia, sino de nuestro prójimo, incluyendo allí los hermanos en la fe. Nos debe preocupar que la honra de nuestro prójimo se mantenga intacta. Nos debe importar corregir las impresiones erróneas a tiempo. Ay, imagínate que tal persona es... Un momento, ¿te consta? ¿Es verdad? ¿O solo viste algo y de inmediato te imaginaste el resto de la película? Nos debe importar la honra de los demás. Nos debe importar la honra de los demás. Incluso debemos ser capaces de conceder el beneficio de la duda ante alguien. Debemos tener la facilidad de creer con más facilidad lo bueno que lo malo. Nos debe interesar. Hermanos, que les importe su prójimo. A usted le tiene que importar su vecino. A usted le tiene que importar el que le atiende en el supermercado, el que le arregla el carro. Le tiene que importar. Cada persona importa. Por una sencilla razón, porque ha sido creada a imagen de Dios. Y tiene una honra inherente por ser creada a imagen y semejanza de Dios. Y si hay un malentendido con algo que dijiste, o un malentendido con otra persona que tú puedes arreglar, arréglalo. Yo sé cuál es lo fácil. Lo fácil es, eso no tiene nada que ver conmigo. A mí no me importa. Es decir, tú puedes ayudar a que la honra de una persona se mantenga y lo único que haces es decir, no me importa. No es lo que la palabra de Dios, no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que cuidemos el nombre de los demás. Dice un refrán, de hecho, cuida tu nombre como cuidas tu honor. Así nos debe importar. Ahora, ¿cuál es la parte negativa del mandamiento? Claramente el mandamiento prohíbe la mentira, pero también nos prohíbe la calumnia, la exageración, la adulación, el chisme. La exageración. Agrandar la verdad. Exagerar la verdad. Darle detalles que no son ciertos, solo para hacerla atractiva. La verdad plana y sencilla es suficiente. La verdad plana y sencilla es suficiente. La calumnia, decir cosas que no nos constan. El chisme, decir cosas que vemos de los demás, sin que nos conste que algo sea así. E incluso si nos constara, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ir con la persona. Hermanos míos, este es un filtro muy sencillo con este asunto. A ti te vienen a contar algo de alguien. La primera pregunta que tú deberías hacer a la persona es, ¿eso que me estás diciendo a mí, tú eres capaz de sostenerlo delante de esa persona? Eso es todo lo que tenemos que preguntar. Y créame que con ese filtro, el 80 o el 90% de las cosas que nos dicen no pasan. No pasan. Mis hermanos, incluso cuando omitimos detalles acerca de algo, estamos faltando a la verdad. Pero hay otro pecado que a veces pasa por alto. El silencio. Cuando sabemos la verdad y no la decimos. Porque es conveniente. Porque no nos metemos nosotros en un problema. Dejamos que el problema le quede a otro. El silencio mientras alguien es acusado falsamente. O el silencio cuando somos capaces de defender a alguien. Pero elegimos la zona de confort, elegimos la seguridad.
Mis hermanos, es pecaminoso delante del Señor. El silencio cuando tú tienes la verdad es pecaminoso delante del Señor. Hay otro más. Cuando nos inflamos a nosotros mismos. El orgullo. Cuando damos un reporte de nosotros que no es cierto. Cuando nos inflamos como, y esto es muy común en el ambiente de trabajo, como un profesional en esto o en aquello, o que tenemos la capacidad de hacer esto o aquello, y no es cierto, y no es cierto. O tomamos la gloria de alguien, de algo que hizo otra persona, y no es cierto. Este ejemplo lo di la semana pasada, pero lo voy a repetir. ¿Cómo dices tú que eres un profesional en algo cuando no lo eres? Cuando se te encomienda a ti hacer una labor que le podría costar la vida a otra persona. ¿Cómo lo haces? Es serio. Eso lo único que manifiesta es una visión egoísta de la vida, donde lo único que importa soy yo y ganarme un salario, nada más. Pero el Señor espera de nosotros a que digamos la verdad incluso de nosotros mismos, lo que somos, sin inflarlo, sin menospreciarnos, lo que somos. Lo que somos. Mis hermanos, el pueblo de Dios debe amar la verdad. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo dicen las Escrituras que es Dios? Que Él es el Dios vivo y verdadero. Nos debe importar la verdad. Ahora, habiendo escuchado todo eso, yo sé que usted se tiene que estar preguntando o diciendo, yo he faltado este mandamiento. Yo también he faltado este mandamiento. No hemos dicho la verdad en todas las ocasiones. Hemos omitido decir lo que tenemos que decir realmente. O hemos levantado alguna mentira o le hemos dado oído a un chisme. Si nos observamos a la luz de la palabra de Dios, tenemos que decir, hemos pecado. Y hermanos míos, el propósito de este sermón no es ni menospreciar el mandamiento, porque es tan importante como los demás, pero tampoco es mostrarle a ustedes como creyentes que no tienen esperanza. El mandamiento nos debe llevar a Cristo. No solo para encontrar que nuestra justicia está en Él, sino también para encontrar que solo en Él podemos ser purificados y realmente transformados para ser un pueblo hablador de verdades. Vamos a nuestro último punto, el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesús cumplió este mandamiento de forma perfecta y bendita. Miren, a mí me impresiona, estudiando para este sermón, me impresiona cómo los fariseos cuando intentaban tenderle una trampa a Jesús, en el tono lisonjero, le decían, maestro, sabemos que eres veraz, que no te importa a quién le agradas, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sí, es una lisonja, es una mentira. Realmente ellos lo odiaban sobremanera. Pero incluso en esa lisonja estaban diciendo toda la verdad acerca de Cristo. Veraz, no le importa a quién agradaba. No miraba la apariencia de los hombres, sino que enseñaba el camino de Dios con verdad. Nunca faltó a la verdad, ni de la palabra de Dios, ni sobre su prójimo. Nunca faltó a la verdad. Cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos, todo lo que les dijo, sepulcros blanqueados, era la pura verdad. Cuando le dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, le dijo la verdad. Todo lo que encontramos en los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo es la pura y llana verdad, dándole a cada quien el lugar que le corresponde. Alabado sea Él. Si usted quiere aprender el ejemplo de lo que significa ser una persona veraz, vea la vida del Señor. Piense en el mandamiento y vea la vida del Señor. Y usted encontrará qué significa ser una persona veraz.
Cuando los fariseos intentaron tenderle una trampa, Señor, ¿a quién debemos dar tributo? ¿Debemos dar el tributo al César o no? El Señor Jesús dijo con sabiduría, esto no fue para agradar a nadie, fue sabiduría. Den a César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. No buscó quedar bien con los fariseos, no buscó quedar bien con las autoridades, dijo exactamente lo que había que hacer. Testimonio fiel. Pero sobre todo cuando fue juzgado, el Señor Jesús demostró lo que significa el compromiso con la verdad. Porque leemos en los evangelios ese juicio, esos 2, 3 capítulos, dependiendo del evangelista que estés leyendo. Vemos cómo se levantaban un montón de testimonios falsos acerca de Jesús. Jesús no contestaba. Guardaba silencio. No era el momento para hablar. Miren, observen allí el dominio que tenía el Señor sobre sí mismo. Él no contestaba. Todo ese montón de acusaciones falsas que decían. Pero cuando llegó el punto de hablar, cuando le hacían la pregunta clave, dinos quién eres, se lo dijo el Sanedrín. Él respondió, yo soy el Cristo, el Hijo del bendito. Dijo la verdad. Y cuando Pilato le preguntó, cuéntanos quién eres tú, el Señor les dijo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El Señor Jesucristo se mantuvo firme en la verdad. Demostró ser el único hombre absolutamente inocente y condenado por falsos testigos. Noten ese detalle en la vida de Cristo. El único hombre absolutamente inocente y condenado por falsos testigos. Y cuando Pedro, nos encontramos en la carta de Pedro, que él reflexiona acerca de Cristo y sus sufrimientos, Pedro decía, no pecó, ni se halló engaño en su boca. Cuando le insultaban, no respondía con insultos. Ni un engaño, ni una mentira. Y cuando era insultado, jamás cayó en la provocación. Y en las últimas horas, ya en la cruz, cuando estaba allí colgado, cuando finalmente parecía que la mentira había vencido, el Señor convirtió la verdad en una oración. Y dijo sobre todos los que estaban ahí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Ese es el Señor. Verdad con amor. Ellos no saben lo que están haciendo. Están cegados por el pecado. Son parte de esta hora oscura que el maligno ha traído sobre el mundo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Su pecado los ciega. Su pecado no los deja llegar a la verdad. Ese es el Señor. Pero el Señor no solo cumplió el mandamiento para dejarnos ejemplo. Cuando Él estuvo en la cruz, Él cargó la maldición del mandamiento. Él cargó la maldición de todas las veces que lo hemos quebrantado. Hermanos míos, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo fue colgado por cada silencio que hemos tenido en cuanto a la verdad. Esos silencios que para nosotros son simple conveniencia, que para nosotros es no meternos en problemas. Esos silencios costaron el madero. Esas mentiras que hemos dicho para mantener nuestra reputación. Por esas mentiras que a veces llamamos mentirillas, que no deberíamos ni darle ese nombre. Por eso fue colgado. Por todas las veces que hemos inflado nuestra propia imagen para parecer mejor ante los demás. Por eso fue colgado. Por cada chisme al que le hemos dado oído y hemos prestado nuestros labios para repetirlo. Por eso hemos sido perdonados. Eso le valió el madero. Yo te pregunto, hermano mío, si a Jesús le costó el ser colgado en la cruz por nuestra falta a la verdad, ¿acaso eso no nos da suficientes razones para comprometernos a vivir
para la gloria de Él. Si ahora por la vida perfecta de Cristo y su sacrificio somos contados como justos, como personas que jamás hemos mentido, que jamás hemos faltado a la verdad, ¿acaso no vale la pena ser un pueblo que ama la verdad? Sí vale la pena. Es la respuesta que deberíamos dar. Y no solo eso, es que el Señor nos ha dado su Espíritu para que esa sea la respuesta que demos. Leíamos ahorita en Efesios, y dice Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, hemos sido renovados para amar la verdad y para aborrecer la mentira. El Espíritu Santo nos ha sido dado para amar la verdad y aborrecer la mentira. No sé si lo había considerado. Nuestros corazones han sido renovados para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Se lo pongo de formas más concretas. Rompa los ciclos de chismes que llegan a usted. Rómpalos. No le dé rienda suelta al chisme. Siembre palabras de verdad. Deténgalo. Pare el chisme. Hable con sinceridad, incluso cuando sea difícil o costoso. Haga de su sí, sí, de su no, no. Que cuando usted diga sí, la gente le crea. Porque tiene la reputación de que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Defienda la reputación de los demás de la misma forma en que lo hace con la suya propia. Defienda a los que no pueden defenderse. Fomente una cultura de verdad en todo lugar. Créame, usted puede hacer la diferencia en fomentar una cultura de la verdad. No exagere, no distorsione, no guarde silencio por miedo. Confiese su pecado al Señor. Si lo ha hecho, confiese su pecado, pídale perdón. Y el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a levantar. Y pídale cada día al Espíritu Santo que guíe sus palabras en el amor y la verdad. Comencé con una película, con un final triste. Voy a terminar con una película, con un final feliz. La película El Huracán, así se traduce en español, que fue protagonizada por Denzel Washington. Una película que ganó un Oscar. Él actuó representando a Robin Carter, quien soportó años de silencio e injusticia por un crimen que no cometió. Pero apareció un testigo fiel que lo cambió todo y fue liberado. Es una película también de juicios que termina con un final feliz. Ahora, pensando en esa escena feliz, lo llevo a que piense en esto. Todos los seres humanos, no solo los que están en la iglesia, todos los seres humanos estamos en un tribunal. Estamos en un tribunal donde hemos sido hallados culpables, donde la carga de la prueba sobre falta la verdad y mentiras está en contra de nosotros. Pero también ha aparecido un testigo fiel que se presenta y que testifica nuestra inocencia, no por nuestra justicia, no por nuestra inocencia, sino que presenta la suya propia. Y dice: yo viví y pagué por ellos, yo jamás mentí, yo siempre dije la verdad, déjenlos libres. Y el Padre declaró: justificado. Este testigo fiel ahora te ha dado su espíritu para que viva siguiendo sus pisadas, para que vivas a la manera que Él vivió.
Mi petición, mi oración en esta mañana es que seamos seguidores del testigo fiel de nuestras almas, de nuestro Señor Jesucristo. Amadores de la verdad y aborrecedores de la mentira. Oremos. Señor, lo que hemos hablado, hazlo una realidad en nuestras vidas. Que nos preocupe la verdad, Señor. Que nos preocupe la verdad. Que la verdad sea importante para nosotros. Que la verdad de nuestro prójimo sea importante, Señor nuestro. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres que seamos. Que iluminemos en este mundo, que seamos personas confiables. Personas en las que se puede depositar la confianza. Que alumbremos, Señor, y hagamos la diferencia en esta generación, donde ni siquiera los cristianos hacemos la diferencia. Por favor, Señor, ayúdanos. Para eso has enviado tu Espíritu Santo. Nosotros te pedimos, Señor, por un verdadero avivamiento. No el avivamiento, Señor, de llamadas huecas y vacías que dejan a la gente igual. Nosotros te pedimos por el avivamiento verdadero de un pueblo obediente, que ame tu ley y te siga tus pisadas, Señor. Aviva tu obra, oh Señor, en medio de estos tiempos. Lo pedimos por amor de tu nombre. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos, el coro de Ciudad de Dios 2 veces. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por haber hablado a nuestras vidas en esta mañana. Señor nuestro, ¿a dónde podemos ir si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Por favor, haz estas palabras obras de vida eterna. Personas honorables, amantes de la verdad y aborrecedores de la mentira. Esa es nuestra petición para esta semana, oh Señor. Tan sencillo como eso. Esa es nuestra petición para esta semana. Amén. Cantemos la doxología 626. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre,
e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No se olvide de saludar a su hermano.